Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Comenzamos Puntos de Vista de inmediato, en vivo y en directo. Nos acompañan esta noche Fernando Peña, Seremi de Educación de nuestra región. ¿Cómo le va, Seremi? Bienvenido. Hola, Francisco. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Guido Orellana, quien ya ha estado con nosotros, primer vicepresidente del Colegio de Profesores de la región del Biobío. Guido, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. A ver, vamos a conversar obviamente con estos dos actores ligados a la educación del término del paro docente. 50 días entrando ya en su semana octava, se pone un pare, se pone fin a esta extensa movilización de los profesores a nivel nacional. Muchas cosas han ocurrido, masivas manifestaciones en las principales ciudades de nuestro país. Conversaciones extensas en horas entre dirigentes a nivel nacional del gremio con la ministra Marcela Cubillos, dos votaciones, la primera bastante pareja, pero donde los profesores decidieron seguir con el paro, y la votación, la consulta del día de ayer, donde los docentes deciden parar con la huelga y reanudar las clases próximamente. ¿Qué balance puede hacer Guido Orellana de lo que fue esta extensa movilización de los profesores? ¿Qué sentir es el que tiene usted luego de esto? ¿Es para celebrar o no? No voy a exagerar, digamos, en cuanto a que sea una circunstancia celebratoria, pero sí deja un balance bastante concreto respecto de lo que significa la unidad gremial, lo que significa la participación de los profesores, y lo que significa también la búsqueda de los elementos que ayudan, ciertamente, al mejor ejercicio de la profesión docente. Esos elementos dejan, digamos, un gusto de satisfacción a partir de lo que se consigue con estos elementos. ¿Es un balance más positivo que negativo en lo general? Ciertamente, desde mi perspectiva, ¿sí? Y lo que se da también, digamos, a entender en la Asamblea Nacional, realizada la semana pasada, son los mismos elementos, digamos. Algunos de ellos son bastante intangibles, tal vez difíciles de comprender, difíciles de asumir también como logro, pero que sin embargo son el resultado de estas manifestaciones de búsqueda de realidades distintas al modelo, digamos, educativo que en mucho nos aleja, digamos, de los ideales. ¿Qué cree que pasó que la mayoría de los profesores decidió poner fin al paro? Yo creo que lo que primó fue un estado de bastante reflexión en cuanto a no ver qué otros elementos por la vía de la paralización se podían conseguir. Hay algunos otros elementos en los cuales vamos a entrar en materias administrativas, vamos a entrar en materias jurídicas, que ciertamente podrían desentrabar algunos de los elementos que están todavía al día de hoy gravitando de manera negativa en nuestras propuestas, digamos. Seremi, ¿qué piensa usted de la decisión de los profesores? ¿Cómo la recibe? Bueno, nosotros también recibimos desde el Ministerio de Educación con satisfacción esta noticia, por varias cosas. La primera, porque yo, al menos en lo personal, era bastante escéptico de que efectivamente el paro se pudiese deponer a través del mecanismo que se está usando regularmente para validar o para reponer la movilización. Era escéptico porque la verdad es que, y esto lo comentamos en algún programa acá mismo, yo veía con bastante preocupación la conducción del Colegio de Profesores a nivel central. Sentí que muchas de las pugnas que se dieron en el seno del mismo magisterio podían entorpecer el resultado final, el abrochar los acuerdos que ya estaban sobre la mesa. Pero finalmente el Colegio de Profesores opta por una decisión que yo creo que es razonable. ¿Tardía? Es que en los tiempos yo creo que hay que juzgar sobre todo cuál es el resultado. Y para mí, al menos, escuchar de parte de un representante del Colegio de Profesores de que al menos los resultados hay avances concretos, nos hacen pensar de que efectivamente el esfuerzo y el desgaste al menos valió la pena desde ese punto de vista. Lo triste hubiese sido de que finalmente todas estas semanas perdidas de clases no hubiesen desembocado ya sea o en un acuerdo o en una respuesta formal de parte del magisterio. Con esta votación y con este deseo de los profesores de volver a las aulas,
finalmente se materializa algo que de lo cual yo personalmente, insisto, era muy escéptico, que era sobre la posibilidad efectiva de poder lograr acuerdos en torno al petitorio de los profesores sobre aquellos puntos que ellos mismos nos demandaban. Y me alegra el hecho de saber de que al menos ahora hay condiciones para poder no solamente retomar las conversaciones, sino que también para poder sellar elementos que son indispensables para los profesores en sus demandas. ¿En su momento usted desconfió de estas consultas a nivel país? ¿Por qué era tan escéptico en cuanto al resultado de el preguntarle a las bases si continuaban con el paro o no? ¿Pensaba que podría haber manipulación política? No, tiene que ver quizás más con mi formación como ex dirigente estudiantil, quienes hemos participado de asambleas y de procesos políticos al interior de organizaciones sociales, en mi caso en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Sabemos muchas veces que las asambleas o los mecanismos de votación directo de este tipo de paralizaciones o de movilizaciones a veces enredan, más que aclaran. Y en eso yo efectivamente vi una amenaza para que efectivamente se lograra sellar un acuerdo. Y ahí es donde justamente... Es un ejercicio democrático. Sí, pero también los dirigentes tienen que cumplir un rol. Y ahí es donde yo reiteradamente insistí en la necesidad de que la Mesa Nacional del Magisterio asumiera su rol de conducción para justamente capitalizar y sellar parte de los acuerdos o de las áreas de acuerdo donde el Ministerio se mostraba a favor. Y ahí es donde al menos yo tengo que señalar de que me muestro alegremente optimista, no solamente por el resultado, sino que porque finalmente el Magisterio supo desenredar algo que yo creo que en un momento se vio bastante nebuloso, pero en donde efectivamente lo que se vio fue un ejercicio de liderazgo, de conducción, que era el ingrediente que justamente hacía falta para poder desentrabar una situación que yo la mencioné bastante. ¿Liderazgo de quién? ¿De la ministra Cubillos? No, yo creo que del Magisterio. Nosotros como Ministerio siempre fuimos súper honestos, y yo ocupo esa palabra porque la reiteré también en el programa pasado cuando nos invitaron. Nosotros desde un minuto dijimos en qué cosas podíamos avanzar y en cuáles no. Nosotros en ningún momento enredamos o apostamos a desengranar el petitorio para que justamente se alargara esta situación. Nosotros lo que queríamos era justamente responder con realismo a un petitorio que efectivamente era complejo, que partía efectivamente con 11 puntos, pero que se desagregaba en más de 40, ¿cierto? Y en donde nosotros efectivamente... de manera bien honesta, dijimos desde un principio que no teníamos la posibilidad de dar una respuesta satisfactoria a todos esos puntos. Pero ¿cómo se logra el acuerdo? Si usted también ha sido crítico del liderazgo de Mario Aguilar. El acuerdo se logra hoy día, hoy día acuerdo no hay. No el acuerdo, hoy día lo que hay, es que eso es importante. Pero el avance. Hoy día lo que hay es la voluntad de poder retornar a las salas de clases, depositar la confianza de la conducción de este conflicto en la Mesa Nacional del Magisterio para justamente recoger y abrochar aquellas áreas de acuerdo donde el Ministerio ha mostrado avance. Y ahí es donde yo creo que efectivamente se hace un ejercicio bastante más democrático que el que yo creo que se estaba haciendo hasta ahora. Porque la democracia, no olvidemos también, es buscar acuerdos. ¿Y Mario Aguilar, qué le parece su gestión? No, yo creo que la gestión del Magisterio, insisto, en algunos momentos se vio enredada, tuvo tropiezos que yo creo que responden más que a las dinámicas políticas partidistas desde fuera del Magisterio, responden más a las dinámicas internas de una agrupación que es compleja, en donde convergen muchos puntos de vista y visiones de la sociedad, pero eso sigue siendo legítimo. Lo que nos interesaba a nosotros como Ministerio era que independientemente de esas visiones y de esas posturas, efectivamente quienes lideraban y quienes lideran actualmente el Magisterio asumieran su rol y la conducción de un conflicto que, y con esto básicamente te respondo, que al menos desde mi punto de vista era insostenible. Seguir extendiendo el paro era insostenible, no solamente por la disposición de los dirigentes, sino que porque los profesores de base tenían un nivel de cansancio que básicamente no hacía posible pensar en que esto iba a poder durar 1 o 2 semanas más. Y yo creo que eso lo comparten tanto quienes apoyan como quienes no apoyan la movilización. Es un asunto de realismo político. Bueno, ya vamos a hablar de qué se sacó limpio del paro y qué no, pero ya que estamos hablando del liderazgo, de la conducción,
Para usted, el Colegio de Profesores a nivel nacional llevó esto de buena manera. ¿Le parece correcto lo que hizo Mario Aguilar de difundir este video días antes de consultarle a las bases llamando a bajar el paro y después los profesores le contestan todo lo contrario? ¿Hace un mea culpa en ese sentido? Bueno, la gente que me conoce, digamos, atiende la transparencia con la cual expreso mis opiniones, y estas opiniones son siempre gremiales, digamos. No le hizo nada de bien a la organización el hecho de que Mario Aguilar expusiera un punto de vista, de mi manera de ver, tardío. Porque la octava región, que era tributaria de mucho del profesor que estaban movilizados, en algunos determinados momentos en las consultas el 30%, digamos, en la octava región en la que se pronunciaba. Tardíamente Mario Aguilar asume la circunstancia del repliegue táctico. La octava región la había llevado 2 semanas antes a la Asamblea Nacional. Y los elementos que teníamos a disposición eran justamente aquellos que expresa don Fernando, digamos, que tienen que ver con el agotamiento dispuesto por una gran cantidad de profesores, un grupo grande de profesores, y el contrasentido que significaba seguir insistiendo en algunos elementos, digamos, que desde la octava región también planteamos que no eran los más apropiados. Las vías asomadas en la respuesta del Ministerio tienen también muchos silencios, y en esos silencios donde nosotros desde la octava región queríamos hacer un abordaje distinto. La vía administrativa, la vía de interpretación, la vía de judicialización incluso, son elementos que hasta el día de hoy van a estar en esta segunda fase, digamos, del repliegue al cual nosotros estábamos invitando con 2 semanas de antelación. Pero fue un error comunicacional. Desde mi punto de vista, sí, fue un error comunicacional. Era innecesario. Pero, sin embargo, digamos, los hechos son que se dio, digamos. El magisterio tuvo la madurez como para poder atender, digamos, en esta última consulta, un criterio de realidad que es tremendamente necesario el día de hoy también. Y brevemente, porque tenemos que ir a la pausa, usted da fe de que las asambleas fueron totalmente transparentes, un ejercicio democrático. Absolutamente, sí. La última, digamos, una muestra tremenda de civilidad, de respeto y de participación, sin que a nadie, digamos, se le coarte absolutamente ninguna idea, ningún punto de vista, mayoritariamente civilizadas. Yo he participado en otras asambleas, digamos, que no tienen el carácter que tuvieron estas asambleas, y eso es destacable también de la responsabilidad política y la responsabilidad gremial de nosotros los dirigentes. Ok, vamos a separarnos por un instante muy breve y ya continuamos en Puntos de Vista. Desde ahora, lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. Exponovios, el 3 y 4 de agosto en Puerto Marina de Concepción. Ven a Exponovios y descubre todo lo que necesitas para tu matrimonio. Vestidos de novia, centro de eventos, banquetería, música, desfiles de moda, actividades y mucho más. ¡Que no te lo cuenten! Exponovios, el 3 y 4 de agosto en Puerto Marina de Concepción. Inscríbete en www.denovios.cl y obtén un 50% de descuento en el valor de tu entrada. Organiza Revista de Novios. Auspicia Novios París. Más información en www.denovios.cl. Continuamos en Puntos de Vista acá en TVU hablando del fin del paro de los profesores. Guido, vuelvo con usted porque
a manera de resumen, por el tiempo es complejo, a lo mejor va a necesitar más, pero ¿en qué se avanzó y lo que quedó pendiente de su petitorio? Los elementos intangibles, que son los que señalo, digamos, que fueron socializados en la Asamblea Nacional, tienen que ver particularmente por haber instalado en todo Chile, digamos, la ciudadanía, el elemento de la educación como algo gravitante a resolver la educación pública. La educación pública. Ese es un elemento tremendamente importante de esta movilización. Los otros elementos tienen que ver con instalar también a través de los medios de comunicación una problemática. Esta conversación que tenemos al día de hoy, digamos, también es fruto de ese proceso. No tiene que ver, digamos, con que los medios de comunicación se interesen por las coyunturas particularmente, sino que tiene que ver con que los medios de comunicación han sido también un motor importante, digamos, en la búsqueda de soluciones incluso. Eso también forma parte de la movilización. Los otros elementos tienen que ver con los padres y apoderados que han visto la preocupación que tenemos los profesores en la solución de algunos elementos en los cuales la educación ha estado absolutamente al desamparo en cuestiones infraestructurales, en materiales y otros, digamos. Los padres y apoderados saben de lo que estamos conversando, digamos, lo perciben, se dan cuenta de eso. Y sin embargo, de esto, digamos, que es lo intangible, hay otras cuestiones que tienen que ver claramente con la disposición también, y en esto aplaudo la seriedad, digamos, con que se han abordado algunas cosas, porque se nos dijo que el día 17 se ingresaba un proyecto que le otorgaba la titularidad a las horas de extensión, digamos. Sí, y ¿qué piensan de eso? Eso fue, digamos, a la mesa y se... Esos son elementos que obviamente nos dicen que una negociación tiene que tener estos elementos, digamos, en donde el Ministerio de Educación ponga sobre la mesa el desentrave de algunos. Y en palabras simples, ¿qué significa la titularidad de las horas de extensión? Significa que los profesores van a tener una circunstancia de mayor estabilidad en sus trabajos, digamos, porque mucho del trabajo es esporádico, por decirlo de alguna manera. Mucho de ese trabajo no tiene un correlato de tiempo que le permita entonces asegurar un sueldo a los profesores y profesoras, sino que dependen de estas horas, digamos, que se les otorgan de manera ocasional. Pero esta circunstancia que es ocasional, algunos, digamos, se había hecho bastante permanente. Entonces la exigencia era, ¿por qué razón entonces estas horas que se le han otorgado a estos profesores no forman parte de su sueldo, de su salario de manera permanente? Ahora se van a pagar. Y esas horas, digamos, van a estar integradas entonces en su salario. Y esa es una cuestión tremendamente importante. Sí, lo que sin embargo, digamos, llama la atención, y los profesores educadores diferenciales lo han dicho, tengo que decir. Sí, ellos no están contentos. No están de acuerdo, digamos, los profesores de educación diferencial con esta bonificación de 45.000 pesos, porque también pone otro elemento que es bastante grave, digamos, que tiene que ver con la desregulación de la formación universitaria, porque ahora van a haber instituciones, digamos, anexas al Ministerio de Educación que van a hacer una capacitación, una reconstrucción profesional de esos profesores que tuvieron 5 años, digamos, de formación universitaria, y que esta oferta de bonificación les dice que todo eso queda supeditado a la nada. Entonces la gente no está contenta con eso. O sea, hay incluso puntos por después, avanzar, digamos, no ven nada, digamos. Hay elementos, claro, hay elementos que se deben abordar, pero de otra manera, ¿Está a la disposición, Seremi? La disposición está, de hecho nosotros también cuando la negociación se entraba a propósito del pago de la mención de las educadoras diferenciales y parvularias, dijimos de que en esa salida alterna, que era básicamente el pago de esta bonificación, lo que se hacía era acoger con mayor responsabilidad sobre todo el esfuerzo fiscal y presupuestario que significaba hacernos cargo del pago de esta exigencia. Pero también elementos de fondo, porque la lectura del Ministerio era que finalmente en esto no se estaba pagando una mención, porque las educadoras diferenciales estudian en su pregrado, básicamente educación diferencial, no lo realizan como una especialidad. Por lo tanto, nosotros en el pago de esta bonificación lo que hacemos básicamente es hacernos cargo de la exigencia de que efectivamente hubiese un reconocimiento. Y en ese reconocimiento nosotros al menos vemos que hay un elemento importante que viene no quizás a satisfacer de manera completa, pero sí al menos a dar pasos nítidos de que efectivamente a nosotros nos interesa también reconocer el trabajo que hacen las educadoras diferenciales. Tanto así que el Ministerio formó una mesa de trabajo
de la educación especial para incorporar justamente la visión de los educadores sostenedores, de los apoderados. ¿Para qué? Para que justamente el PIE y el trabajo que realizan las escuelas especiales pueda conversar con mayor armonía con las exigencias de la ley de inclusión. Hay un debate ahí que sobrepasa absolutamente lo que está hoy día exigido en el petitorio y que es un debate mucho más complejo. El debate de la educación especial por sí solo es un debate complejo y por lo tanto nosotros creemos al menos que con esta bonificación lo que se hace es reconocer primero el trabajo, pero también asumiendo con realismo el hecho de que para nosotros, y eso nosotros lo dijimos desde un principio, era difícil asumir el costo de una política que cuando entrara en régimen iba a tener un costo de 30.000 millones de pesos. Ahora usted comprenderá, Guido... Bueno, perdón. Sí, Sí. me llama la atención algo que dice don Fernando, que tiene que ver, digamos, con que forma parte de la formación de pregrado de estas personas y que por esa razón, digamos, al final de cuentas es solo salvar las circunstancias y la exigencia. La formación de pregrado para profesores de lenguaje, ellos estudian lenguaje, digamos, su formación de pregrado, los profesores de matemáticas, los profesores de arte, profesores de educación física. Eso, a propósito, es justamente lo que técnicamente se llama mención. Y la definición está en la ley respecto a lo que es una mención. Entonces, no tiene mucho que ver, digamos, con salvar la exigencia, digamos, y por esa razón les vamos a dar 45.000 pesos trimestrales, digamos. Yo no creo que sea el criterio, digamos, que deja de ser un criterio técnico. Esta es una circunstancia un poco más concreta, digamos, más definida respecto a lo que significa una especialización, justamente. O sea, yo voy a estudiar para ser profesor de artes visuales, entonces estudio artes visuales, digamos, en toda mi formación. Soy profesor, ese es mi título, profesor de artes visuales. Entonces, estudian profesores de educación diferenciales, con mención en, y existen las menciones, digamos. Entonces, lo que hay al día de hoy, y eso yo lo he dicho, digamos, lo vuelvo a repetir, es una interpretación inadecuada de la ley. Es una interpretación inadecuada de la ley de parte del Ministerio de Educación que no le corresponde hacer una interpretación. Claro, pero el pago de esta ley, tú bien sabes, Guido, se realizó con ese diseño, se realizó en el año 2006, Sí, cuando Millán Proboste era ministro de Educación, Sí. y se realizó, se pagó con ese formato. Se suspendió el pago en otro determinado momento. Cuando se pagó porque estaban cumpliendo con la ley, y lo dice la ley. Lo que ocurre es que el Ministerio de Educación, yo no estoy planteando, digamos, ningún gobierno a propósito, me interesa que Yarna Proboste hubiese sido la administración mía, digamos, u otra, no me interesa de quién haya sido. La acusaron constitucionalmente, acuérdense. Sí, pero más allá de eso, digamos, yo lo que estoy planteando es el tema concreto de una ley. Que el Ministerio de Educación, quien haya ocupado la cartera, digamos, de izquierda o derecha, de quien haya ocupado la cartera, cometió una ilegalidad. Y eso es lo que en este repliegue táctico vamos a preparar todos los elementos para ir al abordaje entonces de estas cuestiones que son de carácter técnico, que son de carácter legal, que son de carácter jurídico, que son de carácter administrativo. Ahora usted a propósito, el de poner el paro no significa que nos vamos a desmovilizar. Pero usted comprenderá que para avanzar en esa línea, donde no hay plazos, y avanzar en el compromiso que debe tener el Estado de Chile por la educación pública, eso va a trascender al gobierno de Sebastián Piñera. Absolutamente. Lo que importa al Estado, digamos, es que cumpla con la ley. No, pero Francisco, hay un punto. Yo creo que acá lo importante es destacar de que la decisión del Colegio de Profesores podría haber sido distinta. Sí, ¿En qué sentido? De que podrían haber esperado el resultado de lo que dijera la Contraloría o la Corte Suprema en 3 meses más y haber dicho vamos a estar en paro hasta que eso ocurra. Obvio. Pero se toma una posición distinta. Y es un repliegue táctico, como bien lo señala Guido, que al menos a nosotros nos deja conformes porque habla finalmente de la responsabilidad y sobre todo de la visión y del compromiso que tienen los profesores también con la educación pública. Sí, pero usted sabe que en el fondo hay demandas más estructurales que van a seguir en el tiempo generando discusión. Pasa es que, sí, pero esta no es la primera vez que el magisterio exige a través de la justicia el pago de ciertos emolumentos. El bono SAE es uno de esos que llegó hasta la justicia para ser cancelado a través de los municipios. Ya. Esta no es la primera vez, Francisco, de que nosotros resolvemos cuestiones presupuestarias. El país, digámoslo. ¿Eh? Sí, pero específicamente el Ministerio de Educación no es la primera vez que resuelve este tipo de disputas con los profesores a través de la justicia. Y no es algo que nos acompleje. Nosotros como Ministerio de Educación lo que tenemos que velar es, por el cumplimiento de la ley. Nosotros, obviamente, todas las interpretaciones y el pago, por ejemplo, de este tipo de políticas la hacemos con exámenes jurídicos bastante exhaustivos
Y lo que vamos obviamente a esperar nosotros es ahora cuál va a ser el resultado final de la negociación, si es que efectivamente existe voluntad de acoger el pago de esta bonificación. Y lo que ocurra después, yo al menos rescatar que el Colegio de Profesores responsablemente decide esperar otra vía, y eso es creo que lo natural. Vuelven a clases, se reanuda el ejercicio de los profesores y también el aprendizaje de los alumnos a partir del 29 de julio. Sí, el día lunes acá en la región del Biobío, porque hay 7 regiones que ya volvieron a clase el día de ayer. ¿Qué pasa con la recalendarización? Estamos recibiendo de parte de los municipios actualmente los calendarios de ¿Hay libertad? ¿Cada colegio decide o no? Hay libertad, pero también hay criterios. Lo Ya. que nosotros no vamos a permitir, por ejemplo, es que se recuperen clases los días sábados o que se extiendan más de 2 horas pedagógicas al día. ¿O hay temor de que clases. afecte esto las vacaciones de verano? ¿No va a ser así? No, porque de hecho van a haber casos en que efectivamente el proceso de recuperación va a tener que llegar hasta la primera o en algunos casos incluso hasta la segunda semana de enero. Nosotros hemos sido muy flexibles. Pero no más en eso. allá de eso. No más allá de eso, porque de hecho el calendario escolar por decreto dura hasta el 15 de enero, no se puede exceder de eso. Por lo tanto, nosotros vamos a ser bastante flexibles y vamos a orientar a todos los sostenedores sobre los planes de recuperación y vamos a preocuparnos obviamente de que los contenidos que se dejaron de pasar, por supuesto que se impartan de manera adecuada al interior de todos los establecimientos. Vamos a revisar brevemente cómo va la encuesta del Twitter de TVU Noticias que tiene que ver con el fin del paro. Dice, paro de los profesores llegó a su fin, ¿qué te parece? Había un desgaste, dijo el 39%. Opción mayoritaria, fracaso de los profesores, un 26%, gobierno lo hizo caer, el 11%, se la jugó por esa opción, y fue una gran movilización, dijo el 24%. Ya esa fue la segunda alternativa con mayor cantidad de votos hasta ahora, la gente puede seguir votando, y había un desgaste, dijo el 39%. Bueno, todos los procesos producen un desgaste, no por eso se puede hablar de una movilización fracasada o un éxito rotundo, sino que así son los movimientos sociales. Guido Orellana, gracias por venir, mucha suerte gracias a ti, Francisco. en lo que viene. Seguramente vamos a seguir hablando de educación en varios programas más. Muchas gracias Buenas por la noches. invitación. Gracias, Fernando. Seremi, que le vaya bien. Gracias, Francisco, por la invitación. Buenas noches, hasta mañana.